Muchas gracias por la presentación. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, dar las gracias a INCIBE por contar este año nuevamente conmigo y también con mi compañero Luis Fernández, responsable de área de desarrollo de INCIBE. Vale, con un segundo no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? El tema, como ha dicho la compañera, detección de ciberdelitos en la claridad y en la oscuridad. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Ahí tenéis una representación del Internet que conocemos. Las dos caras de la misma moneda. En un lado, la parte clara, la Surface Web, la que todos usamos habitualmente para nuestros trabajos, ocio, entre otros. Y después tenemos la parte no tan clara, la oscuridad, que normalmente todos llamamos la Deep Web. Y tanto en una como en otra se producen ciberdelitos. Y eso es precisamente de lo que venimos a hablar hoy. De aquellas actividades delictivas que se van produciendo en las dos partes, en estas dos caras de la moneda. Y cómo desde INCIBE nos dedicamos a investigar estos delitos y a crear herramientas destinadas a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Muchas veces confundimos los términos de Surface Web, Deep Web y Dark Web. Y eso es lo que pretendo esclarecer con esta diapositiva. Lo que es la Surface Web es aquella parte de Internet que es accesible y está indexada por los principales buscadores, todos aquellos que normalmente usamos, tales como Bing, Google, StarPage, Yahoo, DuckDuckGo, entre otros. Después tenemos la parte de la Deep Web, aquella que es accesible pero no está indexada por estos buscadores. Por ejemplo, el contenido de vuestras cuentas de correo electrónico o la información almacenada dentro de nuestras redes corporativas. Y por último, la parte de la Dark Web, aquella que está restringida y no está indexada, en teoría, porque en Tor sí se puede acceder al contenido de lo que es la propia red, para la cual hay que usar un cliente determinado, ya sea Tor Browser, el cliente de I2P o el cliente de Freenet. Si miramos atrás, en todo este año 2017, podemos destacar algunos eventos como todos los acontecidos en relación a temas de ransomware o temas de leaks de información o temas relacionados con botnet. Y eso es precisamente lo que ahora va a empezar a contar mi compañero Luis Fernández. Muchas gracias, Fran. Pues eso, os voy a contar un poco los temas de seguridad que más han pegado en este 2017 y un poco la relación que tienen con la temática que estamos tratando, con si se producen en la claridad, en la Surface Web, o si se producen en esa web oscura que estamos comentando, en la Dark Web. Vale, empezamos un poco por el tema del ransomware. Yo creo que todos hemos oído en los medios la pegada que han tenido pues el tema del WannaCry, del Petya y demás, ¿vale? Y luego también otros que también son un poco menos conocidos, pero que también han afectado pues bastante a nuestras empresas y a nuestras entidades bancarias, aunque bueno, también es verdad que en general han afectado mayoritariamente a países del este de Europa, por ejemplo Rusia. ¿Qué tienen en común todos estos ransomware, o al menos algunas de las versiones de los ransomware que estamos viendo aquí? Pues al final que se están intentando esconder, digamos, la gente que está gestionando este tipo de ciberdelitos se están intentando esconder en las redes anónimas, en redes como Tor. Aquí podemos ver ejemplos de paneles, de los típicos paneles para poder rescatar los ficheros que nos han sido cifrados de los ordenadores. Y lo que tienen en común es que para acceder a ellos hay que acceder a la red Tor. Es decir, ellos están intentando, digamos, ocultar su actividad detrás de la red Tor, ¿vale? Es un ciberdelito que está sucediendo en la Surface Web, es decir, en la claridad, y al final pues la gente que lo está gestionando se están escondiendo detrás de Tor pues para protegerse, aprovechando el anonimato que nos ofrecen este tipo de redes. También es importante comentar los leaks de información. Esto sí que es algo que viene pasando. De hecho, cada año se va liberando más información procedente de diferentes fuentes. Aquí tenemos una estadística pues bastante llamativa, como desde 2013 pues más de 9.000 millones de registros de información en general han sido liqueados o liberados de alguna forma de sistemas de información o comprometidos, se podría decir.
Y el verdadero problema aquí es la estadística que tenemos debajo, que tan solo el 4% de esa información estaba cifrada, ¿vale? Eso quiere decir que el resto de información que se robó pues está públicamente accesible. ¿Vale? Vemos un poco la evolución en 2005, 2006, donde ya empezó a haber bastantes robos de información, pero según vamos avanzando en el tiempo, vemos que estas bolas se van haciendo más grandes. Es decir, la cantidad de información que se van llevando los cibercriminales de las empresas pues va aumentando de forma exponencial. 2009-2010, hasta que ya llegamos a la explosión de los últimos 3 años, donde ya ni siquiera cabe en el mapa la cantidad de registros que se están perdiendo. De nuevo, es un tipo de ciberdelito que se está manifestando en la surface web, es decir, en la claridad, pero también tiene una componente de deep web. Es decir, mucha de esta información, por ejemplo, información de cuentas bancarias, información de tarjetas de crédito, son también vendidas en la deep web, normalmente a través de redes como Tor, que seguro que todos conocéis. Otra cosa que ha estado pegando bastante pues son las botnets. Me diréis, bueno, esto tampoco es una actividad maliciosa tan novedosa, ¿no? Llevamos un montón de años conociendo de la existencia de las botnets y de todos los problemas que están causando. ¿Qué tienen en común estas que estamos comentando aquí, como Mirai, Reaper, Leadbotnet, etcétera? Pues que intentan un poco explotar el Internet de las cosas. Es decir, como todos sabéis, está habiendo un auge exponencial en el mercado del Internet de las cosas. Cada vez hay más dispositivos conectados a Internet, desde cámaras de videovigilancia, routers y demás, que al final están siendo comprometidos por estas botnets y que permiten, pues, como sabéis, en el caso de Mirai, por ejemplo, se tumbó el año pasado, si no recuerdo mal, al proveedor Dyn, con lo cual un montón de las grandes como Google, Facebook y demás se vieron claramente afectados. Y bueno, en general sirven para todo tipo de ataques, desde lanzar campañas de spam, distribución de malware, pero principalmente se están utilizando para hacer ataques de DOS a un montón de organizaciones. ¿Vale? ¿Cómo se realizan esos ataques? Pues una vez más se manifiestan en la surface web, pero este tipo de ciberdelitos se van a comprar a la deep web. ¿Vale? Si queremos hacer un ataque de DOS, pues no tenemos que entrar en más que algún servicio por ahí conocido de Tor y por un precio módico en Bitcoin se pueden lanzar este tipo de ataques. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a esclarecer un poco qué tipos de ciberdelitos se dan en la claridad en la surface, con lo cual va a continuar mi compañero Fran. Lo que pretendemos explicar hoy es una investigación llevada a cabo desde INCIBE, que fue durante el verano del 2017, que se produjo precisamente en la parte clara, en lo que estábamos llamando la surface web. Aquí el tema es que afectaba directamente a dominios.es, los dominios españoles. El objetivo era llegar al máximo número de usuarios posible. ¿De acuerdo? Y ahora veremos en qué consistía esta investigación. El origen. Primeramente nos notifican de un dominio.es fraudulento, el cual suplantaba una famosa marca española. Esta tienda estaba en Internet, en la plataforma Zencash, no sé si suena Zencash, que lo que hace es montar una tienda virtual de forma sencilla. El delito, robo de tarjetas de crédito. Mientras realizábamos esta investigación, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Habrá más dominios.es que estén haciendo esta misma actividad? Y ahí empezamos a realizar una investigación paralela. ¿De acuerdo? De los dominios.es a la fecha, 1.800.000 y pico dominios.es, empezamos a buscar todos aquellos que tuvieran un Zencash desplegado. ¿Qué obtuvimos? 11.915 dominios.es con tiendas Zencash. Y empezamos a tirar de ahí y compararlo un poco con el dominio inicial de la investigación. Aquí tenemos algunos de esos dominios detectados. Como podéis ver, con nombres tan variopintos como abogadoenmarbella.es, adoblereader.es, ADLS gratis, Ahorraluz, Alquilo mi coche, Restaurante El Cortijo, Cerrajero en Granada, Clínica Belleza y Salud, Ejército.com y .es y policiaonline.es. Estos son solo algunos de ellos.
La cosa es, ¿qué tenían en común todos estos dominios? Vamos a ir uno por uno. Primeramente vemos que Abogado en Marbella se dedica a vender unos estupendos zapatos de diferentes gamas con unos descuentos bastante brutales, como podía ver con un 75%, un 80%. Si pasamos al siguiente, a Double Reader, que creo que todos lo relacionamos con otro tipo de temática, vemos que también pues, venden unos zapatos bastante bonitos, también con precios bastante asequibles. ADSL gratis, ¿qué se dedican? Pues está claro, ¿no? A vender gafas de sol, ¿vale? Bueno, hay que tenerlas de nuevo año, celebra lo que es la Navidad y tal. Bueno, aquí ya la cosa empieza un poco a sospechar, ¿no? Si seguimos, Ahorraluz, pues bueno, trajes de señora, ropa de mujer, con lo mismo, un montón de ofertas, ¿vale? Muy similar a las anteriores. Alquilo mi coche, pues claro, también zapatos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a molestar? No vamos a cambiar de temática, ¿no? Restaurante El Cortijo, bueno, productos para la nieve, desde esquí a mochila, a bolsa. Cerrajero en Granada, pues más zapatos, ¿no? Bien. Clínica Belleza Salud, bueno, aquí ya se le han currado un poco más y tocan diferentes tipos de material, ¿no? Desde bañadores de señora, a zapatos, a camisetas, ¿vale? Ejército.com.es, pues también tenemos desde camisetas, sudaderas. Y la última, policiaonline.es, ¿qué es lo que van a vender después de esto? Pues zapatos, ¿vale? Entonces, claro, llegado a este punto, dice, aquí hay algo que no encaja. Y empezamos a investigar. Y lo primero que empezamos a mirar es quién puede registrar un dominio.es en España. La información que obtuvimos es que desde cualquier parte del mundo se pueden solicitar los siguientes dominios.es siempre y cuando se mantengan vínculos con España, ¿no? Eso de vínculos con España se referencia a lo que pone abajo. Personas físicas o jurídicas establecidas en España, personas físicas o jurídicas que quieran dirigir total o parcialmente su servicio al mercado español, o personas físicas y jurídicas que quieran ofrecer información, servicios y productos que estén vinculados cultural, histórica o socialmente con España. Como yo de este tema no sabía mucho, pues tuve que indagar un poquito más. Y quería responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos legales para abrir una tienda online en España? Saqué todo este listado y de aquí hicimos un grupo más pequeño, ¿vale? Que es el siguiente. Primero, que cumpliera con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, la famosa LSSI, en la cual habría que informar adecuadamente en un lugar visible de información como el nombre o denominación social y datos de contacto, el número de inscripción del registro en el que está escrito el negocio o el NIF. También información referente a la Ley de Protección de Datos, la famosa LOPD, para lo cual había que dar de alta el fichero de la Agencia Española de Protección de Datos y notificar al usuario de qué, dónde y cómo se llama el archivo donde se van a almacenar estos datos. Además de otros temas como la famosa política de cookie, que creo que todos sabemos bien lo que es, pasarelas de pago para pago seguro, el típico candadito verde, el aviso legal o política de privacidad. Lo que hicimos es, sobre estos dominios, primero empezamos a hacerlo de una forma manual y después, posteriormente, lo hicimos de una forma automatizada. Vamos a analizar esos dominios y vemos si cumplen con estos requisitos legales. Denominación social, datos de contacto, NIF y número de inscripción al registro. Empezamos a buscar y ni idea. No aparece información por ningún sitio. Política de cookie, ahí tenía un ejemplo abajo. Tampoco aparecía. Missing completamente. La política de privacidad se lo daban en tres casos diferentes. O estaba completamente vacía, inexistente, o estaba en inglés, o estaba completamente mal redactada. LOPD, ¿para qué? Tampoco. Ninguna nota de dónde se almacenaba la información que estas páginas cogían de los usuarios. Aviso legal, pues tampoco, ni rastro. La pasarela de pago,
decía que tenía varias formas de pago, después al final solo se restringía a una, tarjeta de crédito, y por supuesto nada de pago seguro. Pero todavía había más. Este tipo de páginas afectaban a muchas marcas, no solo españolas, sino a marcas extranjeras, muchas de las cuales pues ya conoceréis. Muchos de estos dominios estaban asignados, estaban registrados por cinco agentes registradores que pueden registrar en España, algunos de los que están en esa lista. Y todos coincidían que estaban registrados por esos mismos agentes registradores. Las direcciones IP apuntaban a 3 ASN, concretamente a esos dos, a EGI-Hosting y Istanbul DC, ¿de acuerdo? Todas apuntaban a esos ASN y presentaban una gran variedad de puertos expuestos, como puerto 21, 25, 80, 110, 443, 888, 10.000, 20.000. También nos dimos cuenta que los dominios se producían bajas y altas en un muy pequeño periodo de tiempo, incluso en muchas ocasiones en el mismo día. Y también era curioso que cada uno de esos dominios estaban almacenados en una dirección IP diferente, con el gasto que esto conlleva. Algunas de estas páginas presentaban servicios RSS en el cual ya empezamos a sospechar de que esto realmente se trataba de un fraude, si todavía no nos había quedado claro. Muchas de esas direcciones de correo estaban vinculadas directamente ya con operaciones fraudulentas, ¿vale? Y la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién creéis que estaba detrás de todo esto? Pues esa es la siguiente pregunta que pretendemos responder. ¿Nos sorprende? Encontramos certificados autofirmados y directamente nos llevaban a ese servidor. Al empezar a hacer análisis, directamente aparece China. Además de esos paneles expuestos, como esto creo que era, no sé si era 10.000 o 20.000, también nos encontrábamos pues caracteres, ¿vale?, que nos hacían pensar de qué país venía todo esto. Al sacar los datos del contacto administrativo a través de WHOIS, las cuentas de correo de origen nos daban todas esas. Referencia a 163.com, Agea.net, 126.com, Foxmail, y todas ellas nos apuntaban directamente a dominios chinos. Incluso muchos de ellos eran direcciones falsas. Nos pusimos un poquito a ver la seguridad de la plataforma. Bien, a ver si ya que habéis montado todo esto, vamos a ver si lo habéis currado, por lo menos desde el punto de vista de seguridad. Los MySQL expuestos vimos que tenían versiones que eran vulnerables. Y esa era la versión 5.1.73, que es la que tenían expuesta, empezaba a buscar y ahí tenéis una de las vulnerabilidades que encontramos, había más. El servidor web, en este caso un Apache, pues también presentaba bastantes vulnerabilidades. ¿Para qué nos vamos a preocupar de la seguridad, no? Resumiendo, ¿qué puntos en común tenían todos estos dominios? Primeramente, que no cumplían con los requisitos legales. Los nombres del producto, como veis, no tenían nada que ver con el producto en sí. Siempre eran o zapatos, o ropa, o similares. La baja y alta de los dominios. Los diseños de páginas web eran similares o con la misma estructura. El contacto administrativo era falso o el email apuntaba a un dominio asiático. Las cuentas de correo, que hemos enseñado antes, relacionadas directamente con fraude, sin certificado digital para realizar la compra y todas usando marcas muy conocidas por todos nosotros. Y aquí tenemos un poco el resumen, ¿no? Una vez que esto lo automatizamos, de los 11.915 dominios detectados, sacamos que un 94% eran potencialmente maliciosos. Llegado a este punto, ya hicimos el informe para presentarlo a los responsables. Un informe muy bonito, muy bien estructurado,
Pero siempre hay, ¿y si tiro de aquí? ¿Y si tiro de este punto? Y claro, ahí cuando ya te llega la sorpresa. Tiramos de otra rama de investigación y encontramos un servidor expuesto en Internet de esta misma gente, en el cual montaba una estructura de los directorios. Tenemos todas las carpetas y dentro de las carpetas había otros subdirectorios con Zencar a punto de ser desplegado. ¿De acuerdo? No solo eso, sino como veis abajo también había un ficherito .zip. ¿Y qué tenía ese ficherito .zip? Bueno, ahora lo veremos en lo siguiente. Primero lo que estaba diciendo de Zencar, esto es lo que encontrábamos. Como veis, otra vez referencia a lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenía ese ficherito .zip? Pues tenía ficheros como estos. Payment.xml. Que al abrirlo también hacía referencia al servidor donde se enviaba la información, en este caso de cuentas bancarias, que el usuario proporcionaba a la página a la hora de hacer la compra. Ahí, como veis, toda la estructura de directorios completos. También ficheros con un CSV con todos los productos de la propia tienda, incluso los precios. Directamente lo cambiaban y cambiaban precios, cambiaban nombres y todo, ¿de acuerdo? Como decía antes, la información de pago, ahí tenía los dominios donde la enviaba. Y directamente, de nuevo, China. Y como no, al igual que el servidor y el servidor de base de datos, el servidor web y el servidor de base de datos, la versión de Zencar que tenían desplegada también era vulnerable. Y claro, llegado a este punto solo falta... solo me falta ya que me deis las contraseñas, ¿no? Porque ya no hay más. Pues sí, también estaban las contraseñas, ¿no? Ahí las hemos tapado. También tenemos las contraseñas de la base de datos. Estaba todo en todos los ficheros. Estaba en los ficheros de configuración. Entonces, claro, ya que montas todo esto, pues móntalo bien, ¿no? Al final, tirando del hilo, llegamos al administrador que había montado toda esa infraestructura, por lo menos a uno de ellos. Nuevamente lo que llamamos llegar hasta la cocina. Bien, conocer bien las cosas. Conclusiones. Finalmente, de este dominio que analizamos, sacamos más de 11.000 dominios fraudulentos. Por supuesto, toda la información obtenida fue entregada en su momento a las autoridades competentes para que actúen en consecuencia. Ningún TLD está libre de ser víctima y, como veis, este concretamente nos afecta a nosotros, a los dominios .es. Los cibercriminales también cometen errores, o varios. La detección de ciberdelitos a veces se puede automatizar y eso es precisamente lo que hicimos en este caso. Y los ciberdelitos no solo ocurren en la parte oscura, sino que también pasa en la parte superficial, aquella en la que todos tenemos acceso y con más frecuencia de la que creemos. Pasando ya de esta parte de delitos en la claridad, nos vamos ya ahora a la parte de delitos en la oscuridad. Ya he contado antes un poco las tres partes en las que estamos, ahora nos situamos directamente en la web oculta, ¿vale? Aquella en la que hace falta un cliente concreto para acceder a ella. Las redes más conocidas a día de hoy, la Red Tor, la Red Freenet, I2P, también hemos añadido aquí Telegram y ahora veremos por qué. ¿Cuál es el objetivo? Obtener el anonimato y la privacidad. Siempre que hablamos de Tor, siempre se le da esa visión negativa, normalmente la que suelen dar los medios de comunicación. Parece que toda la actividad criminal se centra en la Red Tor, pero ¿qué pasa en Telegram? ¿O qué pasa en WhatsApp? ¿Quién usa esas aplicaciones aquí? ¿Quién usa Telegram? ¿Quién usa WhatsApp? Ok. Creo que también sabéis noticias como estas que han pasado este año, ¿no? Cupones de 150 euros de descuento en WhatsApp, en tiendas como H&M, Mercadona y entre otras. El objetivo, obtener información de los usuarios para venderla, ¿de acuerdo? O temas como la operación policial de detenidos por temas de explotación sexual infantil. Y en Telegram,
¿Sabíais que a día de hoy Telegram es el principal canal de difusión de propaganda yihadista? Y ya no solo se quedan en Telegram, sino que además se expande a muchos de los otros servicios que todos conocemos, como Google+, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo. Llegado a este punto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Debemos criminalizar la tecnología? Nosotros creemos que no debemos criminalizarla por el mal uso que un grupo de usuarios haga de la misma. Como todo, se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Directamente ya pasamos a la parte de Tor y le paso el testigo a mi compañero Luis Fernández. Vale, pues retomando un poco el testigo y centrándonos ya después de la bonita historia que nos ha contado Fran de investigación en la Surface, os vamos a contar algunas cosillas que hemos visto también en la web oculta, en la dark web, ¿vale? En concreto en Tor. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? O sea, ¿de qué dimensión estamos hablando? Pues aquí, según las gráficas del proyecto de Tor, vemos que actualmente hay activos aproximadamente unos 55.000 servicios Onion que estén actualmente activos, ¿vale? Que han estado activos en el pasado, hay muchos más, pero actualmente esa es la cifra con la que se trabaja de forma más o menos oficial, ¿vale? ¿Y qué hay detrás de esos dominios activos? Pues en base a una investigación, a un crawleo que hemos hecho en base a más de 200.000 dominios de Tor a los que hemos tenido acceso, hemos podido llegar a la conclusión de que aproximadamente el 75% de esos servicios lo que están alojando por detrás son páginas web, servicios web, como los que se pueden encontrar en la web superficial, pero que tenemos que tener el cliente de Tor o utilizar algún otro tipo de proxy para poder acceder a ellos. ¿Vale? Lo siguiente que nos encontramos es servicios de administración remota, bueno, o sea, servicios SSH abiertos. Y luego ya en un porcentaje mucho más residual, pues aplicaciones de mensajería instantánea, servicios de correo electrónico, servicios de compartición de ficheros y otros. ¿Vale? Esto es un poco la foto de lo que se está moviendo en Tor actualmente. ¿Y qué tipo de servicios? O sea, dentro de ese 75% de servicios web que se están sirviendo en la web Tor, pues aquí tenemos algunos ejemplos de foros y de mercados que han sido pues bastante famosos. A la izquierda tenemos el foro de Elysium, que es un foro que fue creado en 2016, pero que ya en 2017, duró menos de un año, pues unos agentes alemanes consiguieron cerrarlo porque bueno, la temática principal de este foro, por desgracia, era el abuso sexual infantil. También han existido mercados muy famosos como Silk Road 2, o sea, ha habido un montón de variantes, pues que han sido por suerte también cerrados por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes países. En muchos casos han colaborado incluso nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. Y las temáticas pues son de lo más variopintas. Aquí tenemos un ejemplo de uno en el que lo que principalmente se vendía era pues todo tema de drogas y sustancias estupefacientes. Pero en Tor hay otros muchos tipos de actividades ilícitas, ¿vale? Y con esto tampoco no quiero demonizar la tecnología, como estaba comentando mi compañero Fran, simplemente que hemos encontrado realmente que hay todas estas temáticas de ciberdelitos en la red Tor. Abuso sexual infantil, venta de armas, venta de drogas, distribución de malware, filtraciones de información, propaganda yihadista, sicarios. Bueno, es que podemos encontrar temas de lo más variopinto. O sea, realmente la gente está utilizando las propiedades de la propia red Tor que proporcionan privacidad y anonimato para ofrecer este tipo de servicios y se dedican un poco a hacer este tipo de cosas que vemos aquí. Este es algún ejemplo. Hay muchos servicios dentro de la red Tor que lo que son índices de contenidos, es decir, que hacen un poco, como no hay buscadores al estilo Google, digámoslo así, pues lo que hay normalmente son índices de contenidos. Y bueno, pues es un índice de un montón. Lo hemos emborronado para que no aparezcan nombres y no herir tampoco sensibilidades, porque en ocasiones ya con el nombre pues llama un poco la atención. Pero esto todo son enlaces a foros en los que la temática principal es el abuso sexual infantil. Esto, por desgracia, es una realidad que está sucediendo. Otra cosa muy típica que podemos encontrar en la red Tor es el intercambio de contenidos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Satoshi Box, en los cuales lo que se intenta es juntar un poco la oferta con la demanda. Es decir, la gente que quiere vender contenidos que pueden resultar de interés, por ejemplo, imágenes de abuso sexual infantil o otro tipo de contenido que haya otra gente que pueda consumir, pues lo puede subir a esa plataforma que vemos ahí a la derecha,
se le pone un precio a la descarga en bitcoins y si a la gente le interesa, pues lo descarga haciendo el pago correspondiente en bitcoins y se lleva el contenido. Y esto se está utilizando actualmente. También, hilando con lo que os comentaba al inicio, están apareciendo muchos paneles de ransomware. Es decir, es un delito que ocurre en la surface, digámoslo así. Seguro que alguno de nosotros hemos sufrido en algún momento un ransomware en nuestra casa o en nuestra empresa. Y realmente los paneles se están empezando a encontrar en la red Tor. Pero es que no solo nos quedamos ahí. La situación ha evolucionado a que incluso se está vendiendo la plataforma. Es lo que he puesto un poco ahí a la derecha, del RAS, del Ransomware as a Service. Es decir, te lo ponen súper facilito para que tú mismo te puedas montar tu propio panel de ransomware para pedir un rescate y alquilando pues una pequeña botnet, hacer distribución de malware y que la información pues se te envíe a ti cifrada. O sea, es realmente sencillo, con instrucciones súper detalladas. Vemos ahí un pequeño ejemplo a la derecha y es realmente sencillo. O sea, da un poco de escalofríos ver este tipo de cosas en la web profunda. Otro tipo de actividades ilícitas, pues nos encontramos con propaganda yihadista, si bien es cierto que no es el principal medio por el que esta gente está realmente haciendo difusión de sus contenidos. Principalmente lo hace a través de otros canales, redes sociales, Telegram, WhatsApp y otros más conocidos, pero aquí también podemos encontrar información de este tipo. Y sobre todo, pues encontramos marcas como el que veíamos antes, en el que se hace pues venta de todo tipo de drogas, incluso con alguna referencia a marcas conocidas. Venta de armas, de esto también pues hay un montón de foros dedicados a esta temática. Y llegados a este punto, viendo un poco las diferentes temáticas, la pregunta que nos hacemos es ¿realmente quién se encuentra detrás de estos servicios ocultos? Y aún más, ¿es posible saber quién está realmente detrás de estos servicios ocultos? ¿Es posible? Pues vamos a verlo. Sí se puede. ¿Qué aproximación podemos seguir para intentar localizar a estos ciberdelincuentes? Pues la misma que seguiríamos para intentar encontrarlos en la web superficial. Primero, buscando el error humano. Al final, la gente que está operando este tipo de servicios pues son personas humanas que saben de TI, pero que pueden cometer errores de configuración. Y segundo, buscando fallos en los sistemas de información. O sea, no existe ningún sistema de información que sea 100% seguro, todos lo sabemos. Entonces, pues se puede ir a buscar si ese tipo de sistemas que están utilizando por debajo, que son los mismos que se utilizan en la web superficial, pues pueden tener alguna vulnerabilidad o incluso algún exploit que se pueda utilizar. Vamos a ver algunas técnicas de desanonimización que hemos empleado en algunas de las operaciones en las que hemos trabajado, ¿vale? Por ejemplo, la primera, pues intentar buscar servicios ocultos que, buscando precisamente el fallo humano, ese fallo en la configuración, hayan quedado expuestos tanto en la red Tor como en la web superficial. Y si en algún momento ha habido esa conexión, pues existen un montón de servicios que hacen ese tipo de rastreo, tipo SODAN, con lo cual podemos acabar mapeando o encontrando el servicio o la IP real de dónde se está alojando ese tipo de servicios y ponerlo en conocimiento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Así lo hicimos y en un caso muy concreto conseguimos desanonimizar un proveedor de servicios ocultos. Se trataba de un proveedor checo que albergaba más de servicios ocultos en Tor. ¿Vale? Esto lo pusimos en conocimiento de nuestras fuerzas y cuerpos y lanzaron una investigación con todo ello. Y ya veis que no es una cosa técnicamente demasiado complicada. Otra técnica de desanonimización, o bueno, más cosa concreta que nos encontramos en la investigación anterior, fue este caso, en el cual nos encontrábamos con que directamente el sitio Onion, el servicio oculto, tenía publicado en ese directorio que vemos ahí su clave privada. Es decir, todo servicio.onion tiene asociada una clave privada, digámoslo así, para poder operar en Tor, y estos la tenían publicada directamente en el servicio. Entonces, encontrada la clave privada de creación del servicio, nos podemos hacer con el control del propio servicio. Nos podemos montar un servicio que suplante al servicio original. ¿Vale? Y esto es algo que también se puede hacer y que además se puede automatizar fácilmente. Otra técnica es pues buscar información en los metadatos. Todos sabemos que en las imágenes, por ejemplo, podemos encontrar todo tipo de metadatos haciendo referencia al propietario de la información, incluso datos de geolocalización. Bueno, pues ¿por qué no buscar esta información en la red Tor? Vamos a ver qué nos encontramos. Y nos encontramos con que analizando este montón de markets y un montón de imágenes dentro de ellos, vale, hay muchos miles de imágenes, 126.000,
y encontramos una pequeña parte, pues unas 229, que sí que tenían información en los metadatos que podía ser de utilidad y que podían realmente acabar en posibles investigaciones de agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Vale? Es un porcentaje pequeño, pero ya nos da idea para intentar encontrar a gente que esté operando en este tipo de servicios. Y pasando un poco del fallo humano, que son estas técnicas que hemos visto hasta ahora, busquemos fallos en los sistemas de información que se utilizan para montar este tipo de servicios. ¿Qué nos encontramos? Pues que al final utilizan lo mismo que se utiliza en la Surface. Se utilizan CMS como Drupal, como Joomla, como WordPress, se utiliza software de foros como PHPBB, se utiliza software para montar tiendas como el WooCommerce o como el que estaba comentando antes Fran, el Zencard. O sea, es software conocido, incluso en la mayoría de las ocasiones software libre y que es auditado por la comunidad y de vez en cuando pues salen vulnerabilidades a la luz. ¿Vale? También comentar el tema de los leaks de información dentro de la Rector. Aquí tenemos un ejemplo por el cual el Freedom Hosting, el servidor más grande de la Dark Web, fue hackeado por el grupo Anonymous. ¿Qué información se reveló ahí? Pues se supo que albergaba más de 10.000 dominios de Tor, que no es poco, teniendo en cuenta la gráfica anterior, que hay 55.000 activos, pues el palo que se le dio a la Rector en ese momento fue bastante potente. Y la temática principal, es decir, de esos 10.000 dominios de Tor, aproximadamente el 50% estaban dedicados a la temática del abuso sexual infantil, ¿vale? En ese leak fueron publicadas más de 800 bases de datos con todo tipo de información, pues los NIS de usuarios, los mensajes en los foros, un montón de correos electrónicos, enlaces a material ilícito e incluso hashes de contraseñas de usuarios. Esos hashes pues, se pueden coger también e intentar craquearlos para obtener las claves de la gente, ¿vale? Pues también hicimos un análisis de toda esta información y la información que encontramos relevante o que podía dar pie a investigaciones también se la transmitimos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Otro tipo de operaciones que ha habido durante este año, pues estas que vemos aquí, de Alphabay, Hansa, el cierre del foro de pornografía infantil que comentábamos anteriormente. O sea, como vemos, hay bastante movimiento en la Rector en este sentido. ¿Qué conclusiones obtenemos de este análisis? Bueno, pues que la web oculta, al parecer, no es tan oscura como parece, ¿verdad? O sea, nos encontramos que quien gestiona este tipo de servicios son personas normales y corrientes que cometen errores de configuración y que podemos estar ahí atentos para intentar desanonimizarles. Además, los sistemas que están utilizando son conocidos, son los mismos que se utilizan en la Surface Web y pueden contener vulnerabilidades. Pues busquemos esas vulnerabilidades para intentar desanonimizarlos. Y, como última conclusión, y enlazando ya con lo siguiente, que la detección de ciberdelitos, a veces, no siempre obviamente, se puede automatizar, ¿vale? Y ahí es donde entramos nosotros a tomar parte. Vale, y con todo esto, estos casos que os hemos comentado, ¿y ahora qué? ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar haciendo este tipo de investigaciones? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a que acaben deteniendo a la gente que está montando este tipo de servicios? ¿Aumentamos los recursos? Bueno, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad espléndidas, por suerte en España, pero no tienen recursos infinitos para estar todo el día haciendo este tipo de investigaciones de cada servicio en concreto que se pueda encontrar dentro de la Rector. ¿Qué podemos hacer? Intentar automatizar, ¿vale? Y eso es algo que sabemos hacer muy bien en INCIBE, ¿vale? Todas estas técnicas que os hemos comentado, tanto en la Surface Web como en la Deep Web, son potencialmente automatizables. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dado que también nos dedicamos al desarrollo de herramientas de tecnologías de ciberseguridad, pues hemos dicho, vamos a coger todo ese conocimiento que nos están aportando nuestras fuerzas y cuerpos y el que tenemos nosotros haciendo este tipo de investigaciones y lo vamos a convertir en herramientas que les faciliten su trabajo en el día a día. Y se ha convertido en herramientas pues como esta que vemos aquí, en una herramienta que nos permite hacer un crawling de todos los servicios ocultos de la Rector, ¿vale? Estamos cubriendo ya un porcentaje bastante elevado de esos 55.000 que veíamos anteriormente y los estamos analizando en búsqueda de información relevante, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero tenemos incluso etiquetas. Este filtrado, por ejemplo, se ha hecho por la etiqueta de drogas, sitios relacionados con venta de drogas dentro de Tor. Pues aquí nos aparecen categorizados y priorizados para facilitar las investigaciones que nuestras fuerzas y cuerpos pues, puedan intentar lanzar contra este tipo de servicios.
Y además se hace de forma totalmente automatizada, ¿vale? Tanto la priorización como la categorización. Para ello, pues a veces nosotros desde INCIBE pues somos principalmente ingenieros y sabemos construir este tipo de software, pero en ocasiones no tenemos conocimiento suficiente como para hacer esta categorización y esta priorización. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues contamos con equipos de investigación especializados que se dedican pues, a analizar los textos que aparecen en los servicios de Tor, las imágenes, o sea, todo tipo de patrón que se puede utilizar para obtener información de valor. Se le pasa a estos equipos de investigación y nos ayudan precisamente a hacer este trabajo de categorización y de priorización. Por eso la componente de investigación también es muy importante en INCIBE. Hacemos identificación de todo tipo de servicios que están corriendo dentro de cada uno de los .onion, en cada uno de los servicios ocultos, y se los mostramos en una pantalla pues como la que vemos aquí. Ahí vemos si es un servicio web, si tiene abierto puertos SSH, si tiene algún tipo de servicio de intercambio de ficheros, si detrás hay un servidor de correo electrónico, si hay un servicio de mensajería. O sea, toda esa información que veíamos antes, que obteníamos manualmente, pues es muy fácilmente automatizable y lo podemos poner en herramientas que puedan consultar los agentes. El tema del etiquetado, que os comentaba antes, pues por todo tipo de ciberdelitos. Si os acordáis un poco de la gráfica que os enseñé al principio, de actividades potencialmente ilícitas, pues tenemos prácticamente una categoría para cada tipo de ciberdelito. Como resultado de esos algoritmos que nos han proporcionado los equipos de investigación, los hemos automatizado en esta herramienta y automáticamente podemos filtrar para que incluso cada área o cada área de actuación dentro de cada una de las fuerzas y cuerpos pues se pueda focalizar en los ciberdelitos que tiene encargado perseguir en cada momento. Bueno, algunos tipos de etiquetado que tenemos, por ejemplo, si hemos conseguido desanonimizar el servicio o no, ¿vale? Con las técnicas que precisamente hemos comentado antes, pues marcamos con la etiqueta desanonimizado si ese servicio es potencialmente se puede conocer la IP o algún dato que pueda hacer referencia a quién está operando ese tipo de servicio. Si está relacionado con España, por supuesto, ya que miramos a ver si encontramos algo relacionado con INCIBE, si es algo relacionado con sistemas de control industrial y también si es vulnerable, ¿vale? También hacemos una búsqueda ligera, digamos, de vulnerabilidades que pueda tener esos sitios escondidos en Tor. Como os comentaba, el tema de detección de vulnerabilidades y de desanonimización, ¿vale? Todas esas técnicas que hemos visto anteriormente las hemos automatizado para ponerlas en esta herramienta. Por ejemplo, obteniendo dominios en Internet alojados en el mismo servidor que el servicio oculto en Tor. Por ejemplo, era el tema que os comentaba de encontrar servicios que tuvieran una pata expuesta en la web superficial y otra pata dentro de la red Tor, con lo cual podíamos llegar a relacionarlos, ¿vale? También intentamos, o sea, ya que estamos crawleando, digámoslo así, la red Tor, intentamos obtener adicionalmente toda la información de valor que nos sea posible. Pues, por ejemplo, vemos esta noticia donde hay 11 detenidos en España por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Y vemos que en un foro de Tor había un enlace a la aplicación de telefonía WhatsApp. Eso fue lo que inició la investigación. Pues, ¿qué nos cuesta, ya que estamos analizando y haciendo crawling de los servicios de Tor, buscar enlaces a la aplicación de WhatsApp? Quien dice WhatsApp dice a cuentas de Telegram, a grupos de Telegram y demás, en los cuales se puede estar viendo también algún tipo de actividad ilícita. Intentamos obtener información de todo tipo, números de teléfono, cuentas bancarias, números de tarjetas, enlaces a Facebook y a Twitter, por si podemos relacionar perfiles que haya dentro de la red Tor con perfiles que haya en redes sociales, correos electrónicos. Intentamos obtener todo tipo de información que nos permita en algún punto intentar desanonimizar a quien está operando los servicios de Tor. No solo a quien los está operando, sino también a quien pueda estar haciendo uso de ellos, que también pueden estar cometiendo un delito. Intentamos obtener monederos de Bitcoin, bueno, si es posible obtener su IP, enlaces a GitHub, que esto también es bastante interesante y que se está empezando a dar. En ocasiones se enlaza a herramientas de un uso más o menos que se utilizan para hacer un poco el mal y se están publicando dentro de estos servicios de Tor, pues los estamos también monitorizando para detectar este tipo de herramientas y sobre todo enlaces a Telegram, como os comentaba, y a WhatsApp.
¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo que al final perseguimos es que se den más noticias como estas que estamos viendo aquí, ¿vale? Que un foro de pornografía infantil en España ha sido reventado, digámoslo así, por nuestras fuerzas y cuerpos. O que, por ejemplo, se consigan confiscar más de 10.000 armas de fuego en una determinada operación, ¿vale? O operaciones de lavado de dinero en los cuales se consiga pues, encontrar a las personas que estaban detrás de este ciberdelito. Este sería nuestro objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aprovechamos los conocimientos que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de este tipo de ciberdelitos, aportamos nuestra parte técnica y nuestra capacidad para hacer desarrollo de herramientas y, en definitiva, de automatizar ese tipo de operaciones, y al final lo que intentamos es hacer pues un poco más seguro el ciberespacio y al final pues hacer de este mundo algo un poquito mejor. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Okay. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. ¿Ahí? ¿Sí? Me espero. Una última. Por supuesto. Muchas gracias por la charla. Tengo una duda. Una vez sabes que hay un servicio en Tor, lo has vulnerado, ¿qué evidencias necesitas para meter a la persona en la cárcel? Es decir, está claro que tú lo anonimizas si obtienes su dirección IP, pero ¿eso es suficiente como para que esa persona se vaya a la cárcel? ¿Necesitas más información? No, eso no es suficiente. Nosotros, cuando obtenemos ese tipo de información que pueda dar lugar a una investigación, pues esa información va a las fuerzas y cuerpos de seguridad y son ellos los que lanzan la investigación para ver si pueden llegar a encontrar a quien realmente está operando este servicio. Y relacionado con lo que comentabas antes, nosotros realmente no llegamos a vulnerar los servicios dentro de Tor. Nosotros lo que podemos decir es, oye, hemos encontrado este servicio en Tor, hemos detectado que utiliza este software y hemos detectado que potencialmente puede tener alguna vulnerabilidad o incluso algún exploit público para poder explotarlo. Pero nosotros no vulneramos ese tipo de servicios porque no podemos, principalmente, ni debemos. Pero si hay esa posibilidad, lo ponemos en conocimiento de las fuerzas y cuerpos para que actúen con esa información pues como consideren oportuno. Vale, pero ¿sabéis más o menos qué información es necesaria para meterlos en la cárcel a toda esta gente? Sé que vosotros no sois los encargados en primera instancia, que eso es la policía, pero ¿se sabe algo? Pues imagínate que encontramos un nick en un foro de abuso sexual infantil y conseguimos relacionarlo con un nick en la web superficial, con un nick de Facebook o un nick de Twitter. Si encontramos una relación suficientemente fuerte con algo que ellos sí puedan investigar, no pueden investigar lo que hay dentro de la dark web, pero sí que pueden ir a preguntar a Facebook o a Twitter por la información que hay detrás de ese perfil. Y si encuentran que el lenguaje que se está hablando ahí es similar y que puede ser potencialmente la misma persona, pues ya les sirve para intentar detener a quien está detrás. O sea, nosotros intentamos darles toda la información de valor que creemos que puede ser válida para lanzar investigaciones. No sé si te he contestado bien a lo que... Sí, vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias.